Y una de las razones por las que hice el video de ayer es para explicar cómo funcionan las televisoras en Estados Unidos, que era una buena idea que obviamente se pervirtió a la hora de caer en manos de conglomerados. Para quien no lo vio, vaya y véalo. Pero para quien no lo vio, básicamente tú tienes una televisora local que se afilia a la ABC o a la NBC o a la CBS y pasas parte te comprometes a pasar parte del material de la CBS, pero no todo el que tú quieras. Te comprometes a pasar una cantidad determinada para ser su afiliado, le pagas por ello, tú obtienes ingresos publicitarios al pasar esos materiales muy bien producidos por las cadenas de televisión muy poderosas, y tú tienes además tu pequeña producción de tus noticias locales y la carrera de los chavales de la secundaria, del campeonato interbachilleratos de voleibol, o un espacio para que vayan los artistas, lo que es una televisión local. Y esta era la idea. Evidentemente, de pronto llegaron grandes conglomerados, empezaron a comprar las televisoras locales. Tú tienes tu televisora local, vienen, te hacen una oferta gordísima y dices, pues sí te la vendo, ¿no? Y al final tienes estos conglomerados que tienen 190 y tantas estaciones de televisión por todo Estados Unidos. Y pensaba yo que esto tiene mucho que ver con algo que a mí me ha molestado, que es el tema de las franquicias. Las franquicias, esa es la idea, y es una idea estadounidense que funciona muy bien hasta que alguien entra haciendo el conglomerado. Tú compras una franquicia de pizzas o de hamburguesas o de tacos, de eso que le llaman tacos en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los tacos, sépalo usted bien. Y tú juntas un dinerito, pagas la franquicia, pones el establecimiento para vender las pizzas, las hamburguesas, los helados, los pseudotacos, etcétera, y te ajustas a lo que te piden la central que hagas. Tú le pagas un alquiler por la franquicia y tú ganas dinero con eso. Es muy bonito porque permite que las pequeñas empresas tengan un desarrollo. Hasta que llega alguien y se hace con 40 franquicias, o 50 o 100. Y es lo mismo que pasó con Uber y Cabify y estas empresas, si se pueden pensarlo. E incluso con los riders de Globo y de Just Eat, de todos esos que en todo el mundo hay. Yo estoy mencionando los que hay en España, pero en todo el mundo hay este tipo de repartidores. Tú bajabas la aplicación, te identificabas y en tus ratos libres podías repartir comida y ganarte un dinerito. Tú tenías tu automóvil, te inscribías en Uber o en Cabify o en alguno de los otros muchos sistemas que hay, te ponías la aplicación, te decían que tenías que ir por tal persona, ibas por tal persona, le cobrabas y le pagabas una mensualidad a Uber por el servicio que te daba de la aplicación. Es decir, cualquier persona con su coche podía ganarse un dinerito extra. De pronto llega alguien, se hace con 50 aplicaciones, compra 50 coches y tiene de empleados a los choferes. Entonces ahí es donde tienes que decir, no, pues que mira, los choferes ya no son franquiciatarios independientes, sino son empleados. Ahora hay que pelear porque tengan los derechos de los empleados. Y es lo que han hecho los sindicatos en muchos lugares. Son ideas buenas que no funcionan precisamente porque al entrar la avaricia excesiva, y todos son capitalistas del asunto, pero al entrar la avaricia excesiva se desvirtúa lo que era la idea original, que no era mala, pero era quizás un poco utópica. Y en el caso de las televisoras, pues eso pasó en los Estados Unidos.